Quiero probar tus labios, susurró el vaquero mientras el vapor envolvía el pequeño baño de madera. Ella tembló. Nunca imaginó que aquel hombre, con quien había sido obligada a casarse, sería el mismo que un día le pediría algo mucho más grande que un beso. Pero para llegar a ese instante, ambos tendrían que sobrevivir primero al matrimonio más frío y silencioso que Willow Bend había visto jamás. El verano de 1886 cayó sobre Willow Bend con un calor insoportable. El pequeño pueblo parecía derretirse bajo el sol abrasador. El aire era tan pesado que costaba respirar, y el viejo campanario de la iglesia apenas resistía el calor que hacía crujir sus paredes de madera. Aún así, nadie quiso perderse la ceremonia. Los bancos estaban repletos de vecinos que se abanicaban con sombreros de paja mientras el sudor les corría por el rostro. Todos habían oído los rumores. No era una boda por amor. Era un acuerdo entre dos familias poderosas. Un matrimonio impuesto. En el altar permanecían inmóviles los dos protagonistas de aquella historia. Garrett Boone, alto, cabello rubio, ojos azules, un hombre atractivo, pero con la mirada vacía. Vestía una camisa blanca abierta en el cuello y sostenía el sombrero entre las manos con evidente desgana. Su postura lo decía todo. No quería estar allí. Había crecido rodeado de lujos. Su madre nunca permitió que lavara una camisa, limpiara unas botas o realizara el trabajo duro de un ranchero. Siempre hubo alguien dispuesto a resolver sus problemas. Nunca había conocido el verdadero peso de las responsabilidades. A su lado estaba Aurelia Hayes. Su piel oscura brillaba bajo los rayos del sol que atravesaban los vitrales de la iglesia. Permanecía erguida, elegante, impecable, pero por dentro era una tormenta contenida. Había aprendido desde niña que mostrar emociones era un signo de debilidad. Su padre se lo había repetido durante toda la vida. Las lágrimas solo pertenecen a los débiles. Por eso mantenía el mentón en alto. Ni una lágrima, ni un temblor, ni una sola muestra de miedo. El pastor abrió la Biblia con manos temblorosas. Su voz resonó entre las paredes de madera mientras hablaba del amor, del compromiso y de la unión sagrada. Pero aquellas palabras parecían vacías. Nadie frente al altar hablaba de amor, solo de obligación. Llegó el momento de los votos. Garrett los repitió con la misma emoción con la que alguien leería una lista de compras. Sin entusiasmo, sin sentimiento. Aurelia hizo exactamente lo mismo. Su voz permaneció firme. Cada palabra sonó más como la firma de un contrato que como una promesa de vida. Finalmente llegó la frase que todos esperaban. «Puede besar a la novia». Garrett se inclinó apenas unos centímetros. Rozó los labios de Aurelia durante un instante y se apartó inmediatamente. Ella tampoco respondió al beso. Fue tan frío, tan breve, que cualquiera habría pensado que nunca ocurrió. Los murmullos comenzaron a recorrer la iglesia. «Esa muchacha parece de hielo». Pobre Garrett. Jamás había visto una boda tan triste. Desde la primera fila, Jacob Hayes observaba cada movimiento con expresión severa. Para él aquello no era una ceremonia, era una negociación cerrada. La madre de Garrett sonreía emocionada, convencida de que todo saldría bien. Su hijo, en cambio, evitaba mirar a su nueva esposa. La ceremonia apenas duró 37 minutos, pero para ellos pareció una eternidad. Cuando las campanas comenzaron a sonar, la multitud salió celebrando. Lanzaban sombreros al aire, aplaudían, sonreían, como si hubieran presenciado una historia de amor. Pero nadie conocía la verdad. Garrett extendió la mano. Aurelia colocó la suya sobre ella sin ejercer la menor presión. Caminaron juntos por las escaleras de la iglesia, no como esposos, sino como dos desconocidos condenados a compartir el mismo destino. Un niño observó la escena y preguntó inocentemente a su madre: ¿Ellos se aman? La mujer sonrió con tristeza. Claro que sí, cariño. Era una mentira que todo Willow Bend decidió creer.
Antes de subir al carruaje, Garrett miró por primera vez directamente a Aurelia. Sus ojos azules encontraron los ojos negros de ella. No hubo ternura, no hubo odio, solo el reconocimiento silencioso de dos personas atrapadas por decisiones ajenas. Aquel día dejaron de ser Garrett Boone y Aurelia Hayes. Desde ese instante eran marido y mujer. Pero ninguno de los dos imaginaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los esperaba una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo, 2 años de convivencia obligatoria y un silencio tan profundo que cambiaría sus vidas para siempre. La pequeña cabaña de madera esperaba en las afueras de Willow Bend, rodeada por un inmenso mar de praderas que se perdía en el horizonte. El aroma de la madera recién cortada aún impregnaba las paredes. El porche crujía con cada soplo del viento y las ventanas reflejaban la luz dorada del atardecer. Para cualquiera habría parecido el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Pero para Aurelia, aquella casa era una prisión. Bajó del carruaje sin decir una palabra y dejó su maleta de cuero sobre el suelo de madera. El golpe seco resonó por toda la habitación. Garrett entró detrás de ella con el sombrero en la mano. Observó el interior apenas unos segundos. «No está mal», murmuró con indiferencia. Aurelia recorrió cada rincón con la mirada. Una pequeña sala, una cocina sencilla, 2 habitaciones al final del pasillo. Sin vacilar, señaló la más pequeña. «Dormiré aquí». Su tono no admitía discusión. Garrett simplemente se encogió de hombros. «Como quieras, yo me quedaré con la otra». Y así, sin discutir, sin negociar y sin una sola muestra de afecto, dividieron la casa como si fueran 2 desconocidos compartiendo una posada. La primera cena fue tan silenciosa que podía escucharse el viento golpeando las ventanas. Aurelia sirvió un estofado caliente. Colocó un plato frente a Garrett y tomó asiento frente a él. Él comenzó a comer sin levantar la vista. Ella hizo lo mismo. Solo se oía el sonido de las cucharas golpeando la loza. Ninguno dio las gracias. Ninguno inició conversación. Cuando terminaron, Garrett lavó los platos mientras Aurelia limpiaba la mesa. Después cada uno desapareció en su habitación. Aquella fue la primera de muchas noches iguales. Con el paso de los días, nació una rutina tan fría como el invierno. Aurelia despertaba antes del amanecer, encendía la estufa, preparaba el desayuno, ordenaba cada rincón de la casa. Cuando Garrett abría los ojos, la comida ya estaba lista. Comía en silencio y luego salía hacia el rancho. Al caer la tarde regresaba cubierto de polvo y cansancio. Encontraba la cena esperándolo. Comía, alimentaba el fuego y volvía a encerrarse en su habitación. Las únicas palabras que intercambiaban cada día eran siempre las mismas. «La cena está lista». Garrett respondía con un leve movimiento de cabeza. Nada más. Parecían 2 fantasmas compartiendo el mismo techo. Una tarde, mientras Aurelia dejaba un plato frente a él, sus dedos rozaron accidentalmente la mano de Garrett. Fue apenas un instante, pero ella retiró la mano como si hubiera tocado el fuego. Garrett observó aquel gesto con curiosidad. Por un segundo creyó ver miedo en sus ojos, o tal vez tristeza. No estaba seguro. Pero antes de que pudiera decir algo, Aurelia ya había bajado la mirada. El silencio volvió a ocupar la habitación. Las noches tampoco eran diferentes. Garrett permanecía acostado mirando el techo durante horas. Escuchaba el viento colarse entre las tablas de la cabaña. Del otro lado de la pared, Aurelia permanecía despierta abrazando la manta con fuerza. Las lágrimas amenazaban con salir, pero recordaba la voz de su padre. «Nunca llores», y las contenía una vez más. Solo una pared los separaba, pero entre ambos existía una distancia mucho mayor que cualquier camino del oeste. Una noche, Garrett regresó mucho más tarde de lo habitual. El fuerte olor a whisky lo acompañaba. Al entrar encontró a Aurelia de pie junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba su silueta. Su cabello caía libre sobre los hombros mientras observaba el paisaje oscuro.
Garrett quiso decir algo. Cualquier cosa. Tal vez un simple buenas noches. Tal vez preguntarle en qué pensaba. Pero las palabras nunca salieron. Soltó un largo suspiro. Dejó el sombrero sobre la mesa y caminó directamente hacia su habitación. Aurelia ni siquiera giró la cabeza. En Willow Bend todos seguían creyendo que los recién casados estaban construyendo un hogar. Nadie imaginaba la verdad. Aquella casa no estaba llena de amor, solo de silencio. Cada uno repetía en secreto la misma idea. Solo serán 2 años. 2 años soportando aquella convivencia. 2 años fingiendo. 2 años esperando que el tiempo pasara. Lo que ninguno de los dos sabía era que incluso el hielo más frío comienza a romperse cuando alguien encuentra el valor de dar el primer paso. Parte 3. Las primeras grietas en el muro. Las semanas comenzaron a pasar sin que nada pareciera cambiar. Cada amanecer llegaba igual al anterior. Los primeros rayos del sol atravesaban las rendijas de la cabaña, mientras el aroma de las gachas de maíz llenaba la cocina. Aurelia seguía levantándose antes del alba. Barría el suelo, preparaba la comida, dejaba cada objeto exactamente en su lugar. Todo debía permanecer limpio y ordenado. Era la disciplina que su padre había grabado en ella desde la infancia. Garrett, en cambio, parecía vivir en otro mundo. Entraba dejando las botas embarradas junto a la puerta. Arrojaba el sombrero sobre cualquier silla. Su chaqueta terminaba siempre donde caía. Al principio Aurelia recogía todo en silencio, pero poco a poco la paciencia comenzó a agotarse. Una mañana levantó las botas cubiertas de barro y habló sin levantar la voz. «Las botas no deberían quedarse aquí». Garrett apenas respondió con un murmullo. «Sí, luego las acomodo». No lo hizo. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Después fue la chaqueta, luego el sombrero. Cada pequeño descuido terminaba convertido en una nueva corrección. La chaqueta mojada debe colgarse. El barro arruinará el suelo. Si dejas todo tirado, la casa olerá a humedad. Su voz nunca era agresiva. Era tranquila, serena, pero firme. Y precisamente eso era lo que más molestaba a Garrett. Jamás nadie lo había corregido. Su madre siempre había recogido todo detrás de él. Nunca había tenido que preocuparse por las consecuencias de sus actos. Aquellas observaciones, por pequeñas que fueran, golpeaban su orgullo. Una tarde regresó del rancho completamente agotado. Había pasado horas reparando una cerca bajo un sol abrasador. Entró en la cocina y dejó la chaqueta sobre una silla. Ni siquiera alcanzó a sentarse. «Garrett». La voz de Aurelia sonó detrás de él. «Te pedí que colgaras la chaqueta». Él cerró los ojos con paciencia. No respondió. Entonces ella continuó. «Y las botas siguen llenando de barro toda la entrada». Garrett respiró hondo. Intentó contenerse, pero algo dentro de él terminó por romperse. Golpeó la mesa con tanta fuerza que una taza saltó varios centímetros. «¡Ya basta!». El silencio cayó de inmediato sobre la habitación. Aurelia permaneció inmóvil. Sus ojos se abrieron por un instante. Después bajó lentamente la mirada. No respondió. No discutió. Simplemente recogió el paño que tenía entre las manos y siguió limpiando como si nada hubiera ocurrido. Aquello desconcertó a Garrett. Esperaba una respuesta, un reproche, incluso un grito. Pero no obtuvo nada. Solo silencio. La cena de aquella noche fue la más incómoda desde la boda. Las cucharas golpeaban los platos. El fuego crepitaba en la chimenea. Y ninguno de los dos fue capaz de pronunciar una sola palabra. Cuando terminaron de comer, Aurelia recogió los platos. Los lavó. Secó sus manos con calma. Después caminó hasta su habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Desde ese día, nunca volvió a corregirlo. Las botas permanecían donde él las dejaba. La chaqueta seguía tirada sobre la silla. El sombrero aparecía en cualquier rincón de la casa. Y Aurelia jamás volvió a decir una sola palabra. Garrett creyó que aquello le daría tranquilidad.
Pero ocurrió exactamente lo contrario. La casa comenzó a sentirse extrañamente vacía. Cada vez que cruzaba el pasillo y veía la puerta de Aurelia cerrada, una sensación incómoda se instalaba en su pecho. Era como si hubiera perdido algo importante, aunque todavía no sabía qué era. Varias noches después, el viento golpeaba con fuerza las paredes de la cabaña. Garrett permanecía despierto mirando el techo. Entonces escuchó un sonido, muy débil, casi imperceptible. Un sollozo. Venía de la habitación contigua. Se incorporó de inmediato. El corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó lentamente a la puerta de Aurelia. Apoyó la mano sobre el picaporte. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Finalmente habló con voz baja. «¿Aurelia?» No hubo respuesta. Solo otro sollozo, mucho más doloroso. Garrett cerró los ojos. Jamás había imaginado que aquella mujer capaz de soportarlo todo estuviera llorando sola al otro lado de la pared. Con cuidado abrió la puerta. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz de la luna. Aurelia permanecía sentada sobre la cama. Tenía el rostro escondido entre las manos. Sus hombros temblaban sin control. Garrett sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio. Se arrodilló frente a ella. Y por primera vez desde que comenzó aquel matrimonio, dejó el orgullo a un lado. «Perdóname». Su voz apenas era un susurro. «No debí hablarte así». Aurelia continuó llorando. Él extendió lentamente los brazos. Con mucha delicadeza la abrazó. Al principio ella permaneció completamente rígida. Después, toda la fortaleza que había sostenido durante años terminó por derrumbarse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Garrett la sostuvo con fuerza. Acarició su espalda con movimientos torpes, sin saber realmente cómo consolarla. «Lo siento. Nunca volveré a hacerte sentir así, te lo prometo». Las palabras salían entrecortadas, imperfectas, pero completamente sinceras. Durante largos minutos ninguno dijo nada más. Solo permanecieron abrazados. Dos personas que hasta entonces habían vivido como completos desconocidos. Aquella noche no nació el amor, pero sí ocurrió algo mucho más importante. Por primera vez, ambos dejaron caer una pequeña parte de las murallas que protegían sus corazones. Y sin darse cuenta, la distancia que parecía imposible de cruzar comenzó, al fin, a desaparecer. Parte 4. Cuando el hielo empezó a derretirse. A la mañana siguiente el silencio seguía habitando la pequeña cabaña. Pero ya no era el mismo silencio. Había cambiado. Era menos frío, menos pesado. Como si durante la noche el aire hubiera aprendido a respirar de nuevo. Aurelia se levantó antes del amanecer, como siempre. Encendió el fuego, preparó el desayuno. Sin embargo, mientras removía la olla, no podía dejar de recordar el abrazo de la noche anterior. Por primera vez desde su boda, alguien le había pedido perdón. Y esas simples palabras habían derribado años enteros de dolor. Garrett salió de su habitación unos minutos después. Se quedó inmóvil al ver sus botas embarradas junto a la puerta. Durante unos segundos las observó en silencio. Luego se agachó, tomó un cepillo y comenzó a limpiarlas. Nadie se lo había pedido. Simplemente sintió que era lo correcto. Cuando Aurelia levantó la vista desde la cocina, lo vio sacudiendo el barro con paciencia. No dijo nada, pero una pequeña chispa apareció en sus ojos. Era la primera vez que Garrett cambiaba por decisión propia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños gestos. Gestos tan sencillos que cualquier otra persona habría pasado por alto, pero para ellos significaban un mundo entero. Una mañana Garrett encontró el libro que Aurelia estaba leyendo. En lugar de dejarlo abierto sobre la mesa, marcó cuidadosamente la página con un pequeño trozo de papel antes de cerrarlo. Aquella noche, cuando Aurelia descubrió el detalle, acarició un improvisado separador con la punta de los dedos. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. La primera en mucho tiempo. Ella también comenzó a corresponder.
Cada mañana dejaba una palangana con agua caliente junto al cuarto donde Garrett se aseaba después de trabajo. Nunca decía que era para él. Jamás esperaba un agradecimiento. Pero Garrett sabía perfectamente quién la colocaba allí. Y cada vez que el vapor caliente acariciaba su rostro, sentía una extraña calidez en el pecho. No era solo agua, era cuidado, era afecto, aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a llamarlo así. Con el paso de las semanas, Garrett comenzó a observar a Aurelia con otros ojos. Notó cómo fruncía ligeramente el ceño cuando cosía, cómo mordía su labio inferior cuando estaba concentrada, cómo escondía el cansancio detrás de aquella expresión tranquila y, sobre todo, comenzó a fijarse en sus manos. Manos fuertes, llenas de pequeñas cicatrices. Las manos de una mujer acostumbrada a trabajar sin descanso, muy distintas de las suyas. Aquellas manos le despertaban una admiración que jamás había sentido por nadie. Una tarde, al regresar del rancho, encontró una escena que jamás olvidaría. Aurelia estaba sentada en el porche. Frente a ella había un perro callejero. Era un animal delgado, con las costillas marcadas y el pelaje cubierto de polvo. Sin decir una palabra, Aurelia partió su pedazo de pan en dos. Lo dejó frente al animal. «Come, no tengas miedo». Su voz era suave, tan dulce, que Garrett apenas podía creer que perteneciera a la misma mujer que llevaba meses escondiendo todas sus emociones. El perro comenzó a comer con desesperación. Aurelia acarició lentamente su cabeza. Garrett permaneció inmóvil observándola desde la distancia. Aquella imagen cambió algo dentro de él. Comprendió que detrás de aquella mujer aparentemente fría existía un corazón inmenso. Un corazón que nunca había tenido permiso para mostrarse. Sin hacer ruido, dio media vuelta. No quería que Aurelia supiera que la había visto. Pero aquella escena quedó grabada para siempre en su memoria. El invierno llegó poco después. El viento soplaba con fuerza sobre las praderas mientras el aroma de una sopa caliente llenaba la cocina. Aurelia removía lentamente la olla cuando escuchó unos pasos detrás de ella. Garrett acababa de entrar. Se quitó los guantes. Respiró profundamente. «Huele increíble». Ella sonrió apenas. «Ya casi está lista». Tomó una cuchara, probó la sopa y volvió a removerla. Garrett dio un paso más, luego otro, hasta quedar justo detrás de ella. Su respiración rozó suavemente el cuello de Aurelia. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué haces?», preguntó en voz baja. Garrett sonrió. «Quiero probarla». Ella tomó una cuchara. «Aquí tienes». Pero él negó lentamente con la cabeza. «No desde la cuchara». Aurelia frunció el ceño. «¿Entonces?». Garrett sostuvo su mirada. Sus ojos azules reflejaban una ternura que nunca antes había mostrado. «Quiero probarla desde tus labios». El corazón de Aurelia comenzó a latir con fuerza. Sintió que el rostro le ardía. Intentó apartarse. «No digas tonterías». Pero Garrett dio un paso más. Levantó una mano con infinita delicadeza. Apartó un mechón de cabello de su rostro, y antes de que ella pudiera reaccionar, la besó. Fue un beso lento, dulce, inseguro al principio, como si ambos estuvieran aprendiendo algo completamente nuevo. La cuchara cayó al suelo con un pequeño tintineo. El tiempo pareció detenerse. Aurelia cerró los ojos. Durante unos segundos, olvidó todas las reglas que habían gobernado su vida. Olvidó el miedo, olvidó las órdenes de su padre. Olvidó que aquel matrimonio había comenzado como una condena. Solo existía Garrett y el calor de aquel beso. Cuando finalmente se separaron, ninguno de los dos fue capaz de hablar. Garrett apoyó suavemente su frente contra la de ella. Sonrió. Ahora sí, ese fue el verdadero sabor. Aurelia bajó la mirada, completamente sonrojada. Intentó ocultar su sonrisa, pero ya era demasiado tarde. Porque por primera vez desde el día de su boda,
Su corazón había comenzado a latir por el hombre que tenía frente a ella. Y sin saberlo, también el corazón de Garrett acababa de encontrar el camino de regreso a casa. Cuando dos corazones dejaron de huir. Después de aquel beso, nada volvió a ser igual. Ninguno de los dos habló de lo ocurrido. No hacía falta. Había cosas que las palabras nunca lograrían explicar. Aún así, cada vez que sus miradas se encontraban, ambos desviaban los ojos con una tímida sonrisa, como dos jóvenes descubriendo el amor por primera vez. La primavera llegó poco a poco a Willow Bend. Los campos comenzaron a cubrirse de flores silvestres y el aire dejó de ser tan frío. Dentro de la pequeña cabaña también había cambiado algo. El silencio seguía existiendo, pero ahora estaba lleno de tranquilidad. Ya no era un enemigo, era un refugio. Cada mañana, Aurelia seguía preparando el desayuno. Sin embargo, Garrett ya no esperaba sentado a que todo estuviera listo. Se levantaba temprano para ayudar. Traía agua del pozo. Partía leña. Encendía el fuego antes de salir al rancho. Y antes de marcharse, siempre buscaba a Aurelia con la mirada. Volveré antes del anochecer. Ella asentía con una sonrisa. Te estaré esperando. Aquellas pocas palabras bastaban para alegrarle todo el día. Las pequeñas muestras de cariño comenzaron a convertirse en costumbre. Cuando Garrett regresaba del trabajo, Aurelia ya lo esperaba en el porche. Le quitaba el sombrero, sacudía el polvo de sus hombros, y él, sin decir nada, tomaba sus manos entre las suyas durante unos segundos. Era suficiente. Ambos comprendían lo que el otro sentía. Una tarde, mientras Aurelia cosía junto a la ventana, Garrett entró con un pequeño ramo de flores silvestres escondido detrás de la espalda. Parecía un muchacho nervioso. Encontré esto en la pradera, no sabía si te gustaría. Aurelia abrió los ojos con sorpresa. Nadie le había regalado flores en toda su vida. La recibió con una delicadeza casi reverencial. Acercó las flores a su rostro y respiró su perfume. Después levantó la vista. Son preciosas. Gracias, Garrett. Aquellas simples palabras hicieron sonreír al joven como nunca antes. Por primera vez comprendía que hacer feliz a otra persona también podía llenar su propio corazón. Los días transcurrían con una calma que ninguno había imaginado posible. Al caer la tarde solía sentarse juntos en el porche para contemplar cómo el sol desaparecía detrás de las colinas. No hablaban demasiado. Simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Una de esas noches, Garrett rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Aurelia lo miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Él respiró profundamente. Haber desperdiciado tantos años viviendo solo para mí. Creía que lo tenía todo, pero nunca había sentido esto. Aurelia permaneció en silencio unos segundos. Luego tomó suavemente su mano. Todavía estamos a tiempo de construir algo hermoso. Garrett entrelazó sus dedos con los de ella. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Días después, una tormenta sorprendió al pueblo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la cabaña, mientras el viento hacía crujir las paredes. Garrett regresó completamente empapado. Antes de que pudiera decir una palabra, Aurelia corrió hacia él. Sin pensarlo dos veces, comenzó a secarle el cabello con una toalla. Él la observaba en silencio, con una ternura imposible de ocultar. «Vas a resfriarte», murmuró ella. Garrett sonrió. «Mientras tú estés aquí, no me preocupa nada». Aurelia bajó la mirada para esconder el rubor de sus mejillas. Pero Garrett levantó suavemente su rostro con la punta de los dedos. «Aurelia». Ella lo miró. «Gracias». Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?» «Por quedarte. Por darme una oportunidad cuando yo ni siquiera la merecía». Los ojos de Aurelia comenzaron a humedecerse. «Todos merecemos una segunda oportunidad». Él acercó lentamente su frente a la de ella. Esta vez ninguno dudó. El beso nació con total naturalidad, más profundo, más seguro.
más lleno de amor que el primero. Afuera rugía la tormenta. Dentro de la cabaña solo existían ellos dos. Garrett rodeó la cintura de Aurelia con delicadeza. Ella apoyó la cabeza sobre su pecho mientras escuchaba el firme latido de su corazón. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente a salvo. Aquella noche cenaron riendo. Compartieron historias de la infancia. Garrett confesó todas las travesuras que hacía cuando era niño. Aurelia, entre risas, le contó cómo su padre jamás le permitió comportarse como una niña. Las carcajadas llenaron cada rincón de la casa. Era difícil creer que aquellos dos desconocidos que apenas podían mirarse durante la boda fueran las mismas personas. Antes de ir a dormir, Garrett tomó la mano de Aurelia. La besó con infinita delicadeza. «Prométeme una cosa». Ella sonrió. «¿Cuál?» «Que nunca volveremos a vivir como extraños». Aurelia lo observó durante unos segundos. Después acarició suavemente su mejilla. «Te lo prometo». Y en aquella pequeña cabaña, perdida entre las inmensas praderas del oeste, dos almas que habían sido unidas por obligación, terminaron haciendo una promesa mucho más poderosa que cualquier contrato. La promesa de elegirse el uno al otro, cada nuevo amanecer. Parte 6. El hombre que por fin decidió proteger a su esposa. La felicidad que comenzaba a florecer en la pequeña cabaña parecía demasiado hermosa para durar. El destino aún tenía una última prueba reservada para ellos. Aquella tarde, el cielo de Willow Bend estaba cubierto por nubes grises cuando Garrett terminaba de cortar leña frente a la casa. De pronto, el sonido de una rueda sobre el camino rompió el silencio. Un carruaje elegante apareció entre el polvo. Garrett lo reconoció al instante. Su expresión cambió. Era el carruaje de su padre. El hombre que había decidido su vida sin preguntarle jamás qué deseaba. El hombre que había convertido su matrimonio en un simple negocio. Garrett dejó el hacha a un lado, respiró hondo y esperó. El carruaje se detuvo frente a la cabaña. La puerta se abrió lentamente. El señor Boone descendió con la misma elegancia y frialdad de siempre. Su traje estaba impecable. Sus botas brillaban como si jamás hubieran tocado el barro. Su mirada seguía siendo tan dura como el acero. Sin saludar, caminó directamente hacia el interior de la casa. Aurelia salió de la cocina al escuchar la puerta. Al verlo, sintió que un viejo miedo regresaba a su pecho. Pero esta vez no bajó la cabeza. Permaneció firme. El señor Boone colocó un maletín de cuero sobre la mesa. Lo abrió cuidadosamente. Sacó varios documentos y los extendió delante de Garrett. Han pasado 6 meses. Su voz era seca, sin una pizca de afecto. Y todavía no hay noticias de un heredero. El apellido Boone necesita un hijo. No puede esperar eternamente. Garrett permaneció en silencio. Aurelia sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. El anciano continuó hablando como si estuviera negociando la compra de unas tierras. He preparado una lista de jóvenes pertenecientes a buenas familias. Si Aurelia no puede darte un hijo, habrá otra mujer que sí pueda hacerlo. El silencio cayó sobre la habitación. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Aurelia como un cuchillo. Por un instante volvió a sentirse como aquella muchacha que su padre utilizaba para cerrar acuerdos. Como si su vida no tuviera ningún valor. Solo era una pieza que podía ser reemplazada. Bajó lentamente la mirada. Esperó. Esperó que Garrett guardara silencio como siempre. Esperó que aceptara la decisión de su padre. Pero ocurrió algo que nadie imaginaba. Garrett dio un paso al frente. Su voz sonó firme, más firme que nunca. No hace falta buscar a otra mujer. El señor Boone levantó lentamente la vista. ¿Qué has dicho? Garrett sostuvo la mirada de su padre, por primera vez en toda su vida, sin miedo, sin vacilar. Aurelia está esperando un hijo. El tiempo pareció detenerse. Aurelia abrió los ojos con sorpresa. No podía creer lo que acababa de escuchar.
El anciano permaneció inmóvil. Sus manos dejaron de moverse. ¿Es cierto?, preguntó mirando directamente a Aurelia. Ella sintió un nudo en la garganta. Durante unos segundos no fue capaz de responder. Entonces comprendió lo que Garrett estaba haciendo. La estaba protegiendo. Por primera vez, alguien la estaba eligiendo por encima del poder. Levantó lentamente el rostro y sostuvo la mirada del anciano, sin decir una sola palabra. Su silencio bastó. El señor Boone volvió a mirar a su hijo. Después recogió lentamente los documentos. Muy bien, esperaré. Pero recuerda esto, Garrett. No me decepciones. Cerró el maletín, se dio media vuelta y abandonó la casa sin despedirse. Cuando el carruaje desapareció entre el polvo del camino, el silencio volvió a llenar la cabaña. Aurelia giró lentamente hacia Garrett. Todavía seguía temblando. ¿Por qué hiciste eso? Él bajó la mirada. Era la única forma de detenerlo. Ella dio un paso hacia él. ¿Y qué ocurrirá cuando descubra que no estoy embarazada? Garrett permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió con una mezcla de ternura y valentía. Se acercó despacio hasta quedar frente a ella. Entonces, hagamos que esa mentira se convierta en verdad. El corazón de Aurelia comenzó a latir con fuerza. Él levantó una mano, acarició suavemente su mejilla. Ya no quiero vivir un solo día sin ti. No quiero protegerte porque sea mi deber. Quiero hacerlo porque te amo. Las lágrimas llenaron los ojos de Aurelia. Nunca nadie le había dicho aquellas palabras. Nunca. Ella apoyó lentamente la frente sobre el pecho de Garrett. Él la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor que había conocido. Aquella noche permanecieron juntos durante horas. Hablaron de sus miedos, de sus heridas, de la infancia que ambos habían vivido. Garrett confesó cuánto lamentaba haber sido un hombre egoísta. Aurelia le contó cuánto tiempo había pasado creyendo que nunca sería digna de ser amada. Y por primera vez comprendieron que el verdadero hogar no era aquella cabaña de madera. Era la persona que tenían entre los brazos. Los días siguientes estuvieron llenos de una felicidad tranquila. Cuando Garrett regresaba del rancho, Aurelia corría a recibirlo antes incluso de que desmontara del caballo. Él la levantaba entre sus brazos, mientras ambos sonreían como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. En las noches compartían largas conversaciones junto al fuego. Hablaban del futuro, de la familia que soñaban formar, de los hijos que algún día correrían por aquellas praderas. Ya no existían contratos, ni obligaciones. Solo dos personas que después de tanto sufrimiento habían decidido caminar en la misma dirección. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, la vida estaba a punto de regalarles el milagro que ambos habían empezado a desear con todo el corazón. Parte 7. El milagro que cambió sus vidas para siempre. La primavera cubría las praderas de Willow Bend con un manto de flores silvestres. El viento era cálido, el cielo lucía despejado, y por primera vez desde que habían llegado a aquella cabaña, Garrett y Aurelia sentían que la felicidad era real. Sin embargo, el mayor milagro de sus vidas estaba a punto de comenzar. Una mañana, Aurelia despertó con una extraña sensación. Al levantarse, un leve mareo la obligó a apoyarse sobre la mesa. Durante varios días había sentido un cansancio inusual. También había perdido el apetito. Al principio pensó que era el exceso de trabajo, pero en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Se llevó una mano al vientre, respiró profundamente, y una sonrisa comenzó a dibujarse lentamente en su rostro. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera contenerlas. Aquella mentira que Garrett había dicho para protegerla se había convertido en realidad. Esperó toda la tarde con el corazón acelerado.
Cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, escuchó el caballo de Garrett acercarse a la cabaña. Él abrió la puerta con la misma sonrisa de todos los días, pero se detuvo al verla. Había algo diferente en sus ojos. ¿Aurelia? Ella caminó lentamente hacia él. Tomó sus manos entre las suyas y con la voz temblando apenas pudo susurrar: «Garrett, vamos a tener un hijo». Durante unos segundos, el tiempo dejó de existir. Garrett permaneció completamente inmóvil, como si aquellas palabras fueran demasiado hermosas para comprenderlas. Después, una enorme sonrisa iluminó su rostro. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «¿De verdad?». Aurelia asintió. Sin decir una palabra más, Garrett la abrazó con tanta fuerza que terminó levantándola del suelo. Giró con ella entre sus brazos mientras reía como un niño. «¡Voy a ser padre! ¡Voy a ser padre!». Su alegría llenó cada rincón de la pequeña cabaña. Aurelia no pudo evitar reír entre lágrimas. Nunca lo había visto tan feliz. Desde aquel día, Garrett cambió todavía más. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Trabajaba con más empeño que nunca. Reparó el techo, construyó una cerca nueva y comenzó a fabricar una pequeña cuna de madera con sus propias manos. No era un carpintero experto. Muchas tablas quedaron torcidas. Tuvo que empezar varias veces desde cero, pero jamás se rindió. Cada golpe del martillo llevaba el mismo pensamiento: «Mi hijo dormirá aquí». Aurelia observaba su esfuerzo desde el porche, mientras cosía una pequeña manta de algodón. Jamás imaginó que aquellas manos, acostumbradas durante años a copiar contratos y cuentas, terminarían bordando ropa para un bebé. Cada puntada estaba llena de amor. Cada hilo representaba un sueño. Las noches también cambiaron. Después de cenar, Garrett se sentaba junto a Aurelia frente al fuego. Apoyaba la cabeza sobre su vientre, como si pudiera escuchar a su hijo. «¿Crees que puede oírme?», preguntaba sonriendo. Aurelia acariciaba suavemente su cabello. «Todavía es muy pequeño». Garrett reía. «No importa. Quiero que sepa que su padre ya lo ama». Ella sentía un nudo en la garganta cada vez que lo escuchaba. El hombre que un día había llegado al matrimonio sin conocer el significado de la responsabilidad, ahora soñaba con enseñar a un hijo a montar a caballo, a trabajar con honestidad y, sobre todo, a amar. Pero no todo era tranquilidad. Algunas noches, Aurelia despertaba sobresaltada. Los recuerdos de su padre seguían persiguiéndola. Temía que algún día apareciera para reclamar aquello que más amaba. Temía que intentara controlar también la vida de su hijo. Una madrugada rompió a llorar en silencio. Garrett despertó al escucharla. Sin hacer preguntas, la abrazó. Ella escondió el rostro contra su pecho. «Tengo miedo». Él besó suavemente su frente. «Nadie volverá a decidir por nosotros, ni tu padre ni el mío. Nuestro hijo crecerá rodeado de amor, no de órdenes, no de contratos. Te lo prometo». Aquellas palabras fueron suficientes para calmar todos sus temores. Las semanas pasaron rápidamente. El vientre de Aurelia comenzó a crecer. Y con él también crecía la ilusión de ambos. Los vecinos de Willow Bend empezaron a notar el cambio. Ya no veían a una pareja distante. Ahora caminaban por el pueblo tomados de la mano. Garrett sostenía siempre el paso para caminar al ritmo de Aurelia. Nunca permitía que cargara peso. Siempre estaba pendiente de ella. Los mismos vecinos que meses atrás habían sentido lástima por aquel matrimonio comenzaron a sonreír al verlos pasar. «Míralos, nunca pensé que terminarían enamorándose. Parece que Dios tenía otros planes para ellos». Las viejas críticas desaparecieron poco a poco. En su lugar nació la admiración. Una tarde, Garrett terminó por fin la pequeña cuna. La colocó junto a la cama. Aurelia extendió cuidadosamente la manta que había cosido durante semanas. Ambos permanecieron varios minutos contemplándola en silencio. Garrett rodeó la cintura de su esposa. «¿Te das cuenta?». Ella levantó la vista. «¿De qué?».
Él sonrió. Esta casa ya no es solo una cabaña. Ahora es un hogar. Aurelia apoyó la cabeza sobre su hombro. Nunca había sentido tanta paz. Por primera vez en su vida, no era una hija obedeciendo órdenes. No era una mujer utilizada para cerrar acuerdos. Era una esposa, una futura madre. Y el amor que había nacido donde solo existía el deber estaba a punto de convertirse en la familia que ambos siempre habían soñado. Parte 8. Final. El hogar que el destino les negó y el amor les regaló. El verano volvió a cubrir las praderas de Willow Bend. El aire era cálido, las flores silvestres se mecían con el viento. Y dentro de la pequeña cabaña, Aurelia caminaba lentamente mientras sostenía una mano sobre su vientre. El momento había llegado. Aquella noche, las primeras contracciones comenzaron. Garrett comprendió enseguida lo que ocurría. Sin perder un segundo, montó su caballo y cabalgó hasta el pueblo en busca del doctor. Nunca había sentido tanto miedo. Durante todo el camino solo repetía una oración. Por favor, que ambas vidas estén bien. Horas después, la pequeña habitación de la cabaña estaba iluminada únicamente por la luz de varias lámparas de aceite. El doctor daba instrucciones con serenidad. Aurelia respiraba con dificultad. Cada contracción era más intensa que la anterior. Garrett permanecía a su lado sin soltar su mano. Ella apretaba sus dedos con tanta fuerza y apenas podía sentirlos. Pero él no se movía. No importaba el dolor, solo quería que ella supiera una cosa, que no estaba sola. Jamás volvería a estarlo. Se inclinó y apoyó la frente contra la de ella. Mírame, Aurelia. Respira conmigo. Lo estás haciendo muy bien. Estoy aquí. Y no pienso irme. Ella reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Lo miró a los ojos. Aquellos ojos azules que un día le parecieron fríos y lejanos. Ahora eran el lugar donde encontraba paz. Con un último esfuerzo, empujó. Entonces, el silencio se rompió. El llanto de un recién nacido llenó la habitación. Un sonido pequeño, pero capaz de cambiarlo todo. El doctor sonrió. Es un niño fuerte y completamente sano. Garrett sintió que las piernas dejaban de responderle. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Tomó a su hijo entre los brazos con un cuidado infinito. Era tan pequeño, tan frágil, que apenas podía creer que aquel milagro fuera real. Después caminó hasta la cama. Se arrodilló junto a Aurelia. Colocó al bebé sobre sus brazos. Ella lo contempló durante largos segundos. Las lágrimas recorrieron lentamente sus mejillas. «Es hermoso», susurró. Garrett besó la frente de su esposa. «Gracias. Gracias por regalarme la familia que nunca imaginé tener». Aquella misma noche, mientras el pequeño dormía en la cuna que Garrett había construido con sus propias manos, Aurelia abrió un viejo cajón. Dentro aún permanecía el contrato matrimonial. Las hojas amarillentas que un día simbolizaron una vida sin libertad. Las tomó entre sus manos. Encendió una cerilla y acercó lentamente la llama al papel. Garrett la observó en silencio. Las páginas comenzaron a arder. Las palabras escritas desaparecieron entre las llamas. Las cenizas fueron arrastradas por el viento que entraba por la ventana. Aurelia respiró profundamente. Sonrió. «Ya no necesitamos este contrato». Garrett rodeó sus hombros con un brazo. Miró a su esposa, luego a su hijo, y respondió con una voz llena de emoción. «Nuestro matrimonio nunca estuvo en esos papeles. Siempre estuvo aquí, en nuestros corazones». Los meses comenzaron a pasar. La cabaña que antes parecía una prisión se llenó de risas. Garrett ya no era el joven consentido que evitaba cualquier responsabilidad. Ahora despertaba antes del amanecer, cortaba leña, preparaba el desayuno, cargaba a su hijo para que Aurelia pudiera descansar.
Cada pequeño gesto hablaba del hombre en el que se había convertido. Aurelia también había cambiado. La mujer que durante años ocultó sus lágrimas detrás de una máscara de fortaleza, ahora reía sin miedo. Abrazaba a su esposo, cantaba para su hijo, y comprendía, por primera vez, lo que significaba sentirse verdaderamente libre. El pueblo entero fue testigo de aquella transformación. Los mismos vecinos que habían criticado su boda comenzaron a admirarlos. Cuando los veían caminar por las calles de Willow Bend, Garrett llevaba a su hijo en brazos mientras Aurelia caminaba a su lado con una sonrisa serena. Ya nadie hablaba de un matrimonio obligado. Ahora todos hablaban de una familia construida con paciencia, perdón y amor. Una tarde de otoño los tres permanecían sentados en el porche contemplando el atardecer. El pequeño dormía plácidamente entre los brazos de Garrett. Aurelia apoyó la cabeza sobre el hombro de su esposo. Durante varios minutos no dijeron una sola palabra. No hacía falta. El viento movía suavemente la hierba de la pradera. El sol desaparecía lentamente detrás de las montañas. Entonces Garrett rompió el silencio. ¿Sabes cuál fue el mayor regalo que recibí en toda mi vida? Aurelia levantó la mirada. ¿Cuál? Él sonrió mientras observaba a su esposa y a su hijo. Que aquello que comenzó como una obligación terminara convirtiéndose en el lugar donde encontré mi hogar. Aurelia tomó su mano. Entre lágrimas y una sonrisa respondió: a veces Dios escribe las historias más hermosas con los comienzos más difíciles. Garrett besó su frente. El pequeño abrió los ojos por un instante y los tres permanecieron abrazados mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. Porque comprendieron que un verdadero hogar nunca se construye con madera, ni con contratos, ni con promesas impuestas. Un verdadero hogar se construye cuando dos personas deciden elegirse cada día, una y otra vez, para siempre. Fin. Si esta historia conmovió tu corazón y te recordó que el amor puede nacer incluso en las circunstancias más difíciles, cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para acompañarnos en más historias inolvidables del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.